Vamos a orar. Oremos, Padre amado, que moras en el cielo, también que moras en todo lugar. En esta hora de la noche, te rogamos tus bendiciones, rogamos que tú nos ayudes en estos momentos, en el cual vamos a poder estudiar tu palabra. Suplicamos que tú nos ayudes a entender tu palabra, a tu Hijo que nos va a exponer, que nos va a alimentar a través de tu palabra. Rogamos que tú le ayudes, que des entendimiento para que vayamos comprendiendo tu palabra y sobre todo la pongamos en práctica. Padre eterno, hacemos tu súplica y te lo rogamos en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos. Para iniciar con este tema, vamos a hacer un recuento de lo que estuvimos viendo hace 2 semanas, porque pues la semana pasada pues no pudimos estar conectados, ¿no? Les voy a hacer unas preguntas. Tenía algunas preguntas preparadas para ustedes. Son 3 nada más. ¿Quieren que sea por dedocracia o quieren ustedes levantar la mano de manera voluntaria? De manera voluntaria. Me parece perfecto. Entonces, la pregunta número 1. Esto tiene relación con el tema que vimos, el número 4, ¿no? Ahora, ¿por qué es necesario que yo como cristiano, como ministro, me desprenda del pasado? ¿Por qué Para es ser necesario que yo un pueda ministro desprenderme del competente pasado? delante del Señor Jesús. ¿Cuál? Para ser un ministro competente delante de nuestro Señor Jesús, por eso tenemos que dejar nuestros tiempos atrás. Muy bien. ¿Alguien más? No, hermano. Para que la obra de Dios pueda efectuar en nuestras vidas, tenemos que dejar lo pasado para que entre lo nuevo. Muy bien. No, hermano, Edith. Edith, Sí, mire, usted nos dio unos puntos, ¿verdad? 5 puntos. Sí, 5 puntos. De uno de los que no me acuerdo, de los que me acuerdo es que no nos permite avanzar, ¿sí? Y divide nuestra mente y nuestras fuerzas. Exactamente, no nos permite avanzar. Y en el de no nos permite avanzar, teníamos un texto base. No sé si se acuerdan de cuál era el texto que utilizamos ahí, que leímos ahí para ver el por qué es necesario que yo como cristiano me desprenda del pasado. Es Filipenses 13 y 14. Exactamente, ¿no? Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. Ahí podemos hablar de por qué es importante que yo me desprenda del pasado, que esto no me permite avanzar, ¿no? Muy bien. Gracias, hermana Edith. ¿Alguien más? Hermano, porque somos nuevas criaturas, somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios y ya no debemos de recordar el pasado. Muy bien. Ahora, la segunda pregunta. ¿Cómo me desprendo del pasado? Primero vimos por qué es necesario que nos desprendamos del pasado, pero la segunda pregunta, ¿cómo lo hago? Que era muy importante, ¿no? Porque una cosa es decir, bueno, es que sí tengo que dejar las cosas del pasado, pero lo importante es cómo hacerlo. Y vimos también 5 puntos donde estuvimos viendo cómo nosotros podríamos desprendernos de ese pasado. Confesarme delante de Dios. Vamos a levantar la manita, la pueden levantar. Ahorita como estoy en el celular, puedo ver más claro quién es. Mi hermano Edgar González. Sí. Y después le voy a dar el lugar a mi hermano José Hipólito en esta pregunta. Y ahorita ya si ocupamos más, le doy la participación a alguien más. Mi hermano Edgar, primero, ¿cómo me desprendo del pasado? Confesarme delante de Dios y recibir el perdón de Dios. Muy bien. Lo de confesarme delante de Dios lo podemos encontrar en 1 de Juan 1:9 y recibir el perdón de Dios en Miqueas 7:19. Ok, muy bien. Mi hermano José Hipólito. Sí, sería también arrepentirnos de todo lo que hemos hecho más que nada y bautizarnos, ya que ya con eso nos
No somos criaturas nuevas y tenemos una nueva forma de comenzar a hacer bien las cosas. Y sí, fíjense, porque en este punto, si recuerdan, estuvimos viendo que lo primero que nosotros tenemos que hacer es confesando delante de Dios, como lo dijo mi hermano Edgar, utilizando el texto base de 1 de Juan capítulo 1, versículo 9. Y mirábamos lo importante que era que yo venga ante mi Dios, como dice mi hermano José, arrepentido, llegando a lo que son las aguas del bautismo, para recibir el perdón de Dios. Pero también teníamos que ver lo que era del perdonarnos a nosotros mismos, para no seguir arrastrando ese peso del pecado, que lo vimos también, que muchas veces Dios nos perdonó porque nos arrepentimos de todo corazón, porque nosotros mostramos frutos de arrepentimiento, porque nosotros dejamos atrás todo eso que habíamos vivido, pero aún así seguíamos sufriendo por el pecado que habíamos cometido. Y no es que Dios no nos haya perdonado, sino que no aprendíamos a perdonarnos nosotros mismos. Entonces, parte fundamental para desprenderme de todo eso era separar esa situación. O sea, ya sé que Dios me perdonó, pero también aprender a perdonarme a mí mismo. Y vimos dos cosas más, que era enfocarnos en las bendiciones que recibimos hoy y también aferrarnos a las promesas que Dios tiene ya estipuladas para nosotros desde hace mucho tiempo. Y sabemos que las promesas de Dios no son como las promesas del ser humano, ¿no? Y Salmo 118, versículo 8 dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Porque la realidad es que Dios cumple sus promesas. Y que si Dios me dice que hay ciertas promesas para mí, tengo que tener la certeza de que esas promesas se van a cumplir. Entonces, cuando yo me aferro a ellas, el pasado ya no importa en mi vida. ¿Ok? Hasta ahí van dos preguntas, como una retroalimentación a lo que vimos hace 2 semanas. Y viene la última. ¿Cuáles son esas 4 actitudes? Bueno, 3. 3 actitudes que un cristiano debe cultivar. Yo, hermano. Tenemos 3. Xochitl. Mi hermana Una Xochitl. actitud militante contra el pecado, una actitud paciente hacia el perdido y una actitud ferviente hacia los santos. Ok, son esas 3, perfecto. Pero ahora, ¿a qué se refieren? Que tenemos que alejarnos del pecado, y lo dice en 1 de Pedro 4, del 1 al 3. Luego tenemos que tener una actitud paciente, que tenemos que entender el pecado del perdido, que también está en 1 de Pedro 4, del 4 al 6, y después tener que querer imitar a los santos que describe la Biblia, que también está en 1 de Pedro 4, del 8 al 11. Muy bien, muchas gracias. Ahí está. Ahí ya se mira bien las diapositivas, mis hermanos. Sí, ya se ve. Sí, hermano. Es la primera vez, la verdad, que lo comparto desde el celular, el material. Ok. Vamos a pasar a lo que es la lección 5, el ministro como modelo. Fíjense, mis hermanos, que la iglesia necesita buenos modelos. Y es fundamental que los cristianos vivamos éticamente y de esta manera lleguemos a actuar como modelos de conducta cristiana. Ahora, durante estas 4 lecciones que hemos visto, incluida la lección de introducción, hemos hablado a grandes rasgos de estas características que debe de tener el cristiano. Y lo hemos visto en varias ocasiones, mis hermanos, de que no se trata solamente de ser un buen cristiano, un cristiano ético, un cristiano que trabaje en las cosas de Dios dentro de este lugar de reunión. El cristiano debe de ser un buen modelo donde quiera que él se encuentre. Y aquí habla de que incluye diferentes dimensiones en mi vida. No solamente en estar en el lugar de reunión,
sino hacia la familia, hacia la iglesia, hacia el mundo sin Dios y hacia Dios mismo. ¿Ok? Estas dimensiones las vamos a estar viendo en estas sesiones que vamos a trabajar, mis hermanos, y vamos a estar viendo cada una a detalle. Pero primero vamos a leer estas citas que encontramos en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Y como ahorita ya no puedo ver los hermanos que están conectados porque estoy en las diapositivas, ahí sí le voy a pedir a algún hermano, nada más busquen que cuando alguien comience a hablar, pues los demás, pues le dejamos que al hermano que participe, ¿no? Para que no se escuchen tantas voces al mismo tiempo. Hermano, dice así, hermano Reyes, dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Fíjense lo que dice este pasaje, y ahorita vamos a entrar de lleno a lo que es ese es modelo en la familia, ¿no? Pero este pasaje es muy directo, mis hermanos. Porque dice, fíjense, lo vamos a volver a leer. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Y fíjense la seriedad de estas palabras. Esta persona es peor que un incrédulo. ¿Se dan cuenta la seriedad con la que se menciona este pasaje? Porque muchas de las veces, hermanos, y espero que no sea nuestro caso. Y si es nuestro caso, pues estamos a tiempo de poder ir corrigiendo, ¿no? Y llegar a ser ese modelo que Dios quiere en mí. Que yo sea ese modelo de cristiano que está trabajando de manera ética en cualquier lugar en el que se desarrolle. Ahora, muchas veces llegamos nosotros a la iglesia, y creo que eso lo vimos hace 2, 3 semanas. Somos una maravilla. Pero ¿qué pasa cuando estamos en el hogar? ¿Cómo nos miran dentro de casa? Proveemos, y no se refiere solamente al aspecto económico, ¿no? Proveemos para los de la casa. Porque cuando nosotros no cumplimos con esta función, mis hermanos, negamos la fe y somos peores que un incrédulo. Vamos a leer también, que eso no lo vamos a ver ahorita, pero vamos a leer estos pasajes. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Dice la palabra de Dios, Primera de Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ok. Y fíjense, cuando vayamos hasta ese punto de la iglesia, vamos a ver esas características de una manera más detallada. Porque muchas veces cuando leemos 1 de Corintios capítulo 4 versículo 12, pues dice, bueno, el apóstol Pablo ahí le estaba dando un mensaje a un joven. Este mensaje era directamente para Timoteo. Entonces, si hay alguien que tenga que aplicar estas características, pues deberían de ser los jóvenes, ¿no? Pero luego vamos a ver la importancia que tienen estas características para que seamos un buen modelo hacia la iglesia y hacia el mundo sin Dios. Vamos al libro de Mateo capítulo 5 versículo 16. Mateo capítulo 5 versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Exactamente, ¿no? Que esa es parte fundamental del trabajo del cristiano. Que esa luz llegue a todas aquellas personas que se encuentran perdidas en el mundo. Y que miren, que glorifiquen a vuestro Padre que está
en los cielos. Ahora, ¿qué necesito para ser un buen modelo cristiano? Para ser un modelo cristiano. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Si en algún momento, mis hermanos, alguien quiere hacer un comentario, puede quitar el silencio y tener la participación, se los voy a dar. No levante la mano ahorita porque pues realmente no puedo ver quiénes quieren participar, ¿no? Entonces, si alguien tiene algún comentario o algo que decir, pueden quitar el silencio. Recuerden que es una clase, podemos participar. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Amén, hermano. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hermanos, ¿qué tanto desarrollamos este punto? Dice, sino como aquel que os llamó es santo. Sean vosotros o sed vosotros también santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Realmente nosotros estamos desarrollando este punto en nuestra vida, hermanos? ¿Somos como lo fue nuestro Señor y Salvador Jesús? Porque si realmente queremos ver lo que es esa santidad de nuestro Señor, es importante ir a las Escrituras y ver el ejemplo que Él nos dejó. Ver la manera como Él se comportaba, ver la manera en la que Él desarrollaba su vida y cómo atendía las situaciones que se le presentaban en cada momento. Y ahí ya podemos hacer una comparación. Bueno, mi Señor Jesús actuaba de tal manera. ¿Lo hago yo así? Mi Señor Jesús pensaba de tal manera. ¿Pienso yo así? En esta situación, mi Señor Jesús hizo esto. Bueno, ¿qué hago yo cuando me encuentro en una situación a lo mejor un poquito similar? ¿De qué manera actúo? Y tal vez podemos llegar a pensar, bueno, pero es que yo no estoy a la altura de mi Señor. Ok. Mi hermano, hermana, ¿lo intentamos? ¿Qué podríamos responder a esto? Y no espero que me den una respuesta, ¿no? Y decir, sí, hermano, yo, o no, pues, pero que nos sirva de reflexión. Porque realmente si yo quiero ser un buen modelo, el modelo cristiano que Dios quiere que sea, necesito llevar una vida santa. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios en esa cita primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Tengo que ser como aquel que me llamó. Tengo que seguir los pasos que me marcó mi Señor Jesús, porque pues eso es el cristianismo. Soy un seguidor de Cristo. Lo que yo hago simplemente es seguir cada uno de los pasos que Él ya pisó. Y ya me dejó la marca y todavía ya me dejó un mapa. Y ya me dejó un instructivo para decirme, mira, el camino que estás tomando es el equivocado, regrésate. Los pasos que estás dando te están desviando, ubícate. Y ahí viene el segundo punto, meditad en lo que Dios quiere que sea como su hijo. Le voy a pedir a alguien que lea Salmos capítulo 119. Versículo. Perdón, hermano. ¿Cómo puede el joven llevar una vida pura siguiendo tus enseñanzas? Guardando su palabra, no, siguiendo sus enseñanzas. ¿Qué tanto nosotros meditamos en la palabra de Dios? Y ahorita lo mirábamos, o sea, si yo realmente quiero llevar esa vida santa, necesito saber de qué manera Jesús llevaba esa vida. Y para saberlo necesito guardar su palabra, necesito meditar en su palabra, necesito estar leyendo, mis hermanos, la Biblia. No solamente en esa hora o 2 horas del culto de adoración, sino que comenzar a llevar un hábito en mi vida de meditar la palabra de Dios para saber qué es lo que quiere Dios de mí,
cómo quiere que me conduzca, cómo quiere que desarrolle mi vida, cómo quiere Dios que actúe ante a los demás o ante las situaciones que se me presentan día con día. Porque si quiero enfrentar alguna problemática, Dios ya tiene la solución y la encontramos en la Biblia. Si quiero saber cómo hacer que mi familia sea feliz, esté unida, sea próspera, estén fuertes en las cosas de Dios, tenemos ese manual en la Biblia. Si quiero tener una vida de paz, una vida de felicidad, una vida de gozo, en la Biblia encontramos esa guía para poderlo desarrollar. Muchas veces decimos, pero bueno, Dios, ¿cómo? Medita en la palabra de Dios. Guarda sus mandamientos. Predica con el ejemplo. Segunda Tesalonicenses capítulo 3, versículo del 6 al 9. Amén, No, hermano. hermano. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Exactamente, ¿no? Y fíjense, ahí estaban hablando sobre el ejemplo que deberíamos de llevar, ¿no? Y le dice, nosotros no les dimos un mal ejemplo, el ejemplo que les dimos, ese sigan, porque probablemente en el mundo vamos a tener ejemplos negativos, incluso dentro de la iglesia probablemente también se presenten. Y hay un momento en el que nuestro Señor Jesús, cuando hablaba de los fariseos, no mencionaba, bueno, hagan lo que ellos dicen, mas no lo que ellos hacen. Porque ellos hablaban lo que mencionaba la palabra de Dios bajo la ley, ¿no? Pero no lo desarrollaban en su vida. Aquí los apóstoles le dicen, nosotros ya les dimos un ejemplo, imítenlo. Y realmente nosotros tenemos que trabajar de esa manera y decir a los demás, sigan el ejemplo. Y ojo, probablemente más de alguno piense, bueno, pero ¿y si yo he dado un mal ejemplo? Creo que ya nos ha quedado claro en los temas pasados, ¿verdad? Que si yo di un mal ejemplo, tengo la oportunidad de arrepentirme, tengo la oportunidad de cambiar esa forma de vivir, tengo la oportunidad de venir ante Dios con un corazón humillado para tener esa segunda oportunidad que hoy la tenemos, porque hoy Dios nos permite estar vivos y nos permite cambiar. Pero ya que yo cambié, mi hermano, necesito ser ese ejemplo. Está claro, ¿verdad? Ahora sí, hacia la familia. Es el primer punto en el cual nos vamos a desarrollar en esta clase. Alguien que me ayude a leer esos 3 puntos. Bueno, el primero. Dice así: la familia es la célula principal de la sociedad. Es donde se aprenden los valores y las prácticas de estos constituye la base para el desarrollo y progreso de la sociedad. La realidad, mis hermanos, en la palabra de Dios encontramos muchos consejos prácticos sobre lo que es la familia y cómo el cristiano debe de desarrollarse primeramente en el hogar. Incluso cuando se habla sobre la función del ministro, del diácono, se hace un punto en particular de, espérate, ¿cómo está la familia? Porque realmente es una célula que es fundamental en el desarrollo de la sociedad. Si ustedes pueden darse cuenta, no importa en el país, del país que sean, del estado que sean, la educación que se trabaja desde el gobierno se enfoca mucho en la familia. Porque si una familia se desarrolla de una manera correcta,
tarde o temprano, lo que dice el punto número 2, se manifiesta en los demás ámbitos de nuestra vida. Porque aquí es donde nosotros aprendemos sobre los valores y los ponemos en práctica. Y luego los llevamos a la práctica allá en donde no está mi familia, lejos de ellos. ¿Ok? Hermano, Mándame. solamente un comentario un poco personal de lo que yo he notado cuando me percato que alguna persona es un poco vulgar y va a su hogar, a su familia, a su hogar, y generalmente igual se acostumbra a hablar con cierta vulgaridad, ¿no? Y eso es algo que, pues como dice usted, exactamente es por donde debemos de empezar. Ahí es donde crecimos, y si crecimos mal o con malas enseñanzas, pues es difícil que nos despeguemos de esas malas enseñanzas. Exactamente. Y ojo, hay aquellos casos donde puede haber una situación totalmente diferente, ¿no? Que la familia busque enseñar buenos valores, pero alguien se descarrile del camino, ¿no? Muchas veces no es completamente culpa de los padres que los hijos tomen veredas distintas, ¿no? A las cuales se les enseñó. Pero la realidad es que en la mayoría de los casos, el ejemplo arrastra. Y se los puedo mencionar en mi profesión como docente, como maestro en educación primaria. Se presenta mucho de que miras ciertas actitudes de los niños y muchas de ellas vienen influenciadas por lo que se vive dentro del núcleo familiar. Entonces es fundamental que nosotros, como cristianos, como ministros, trabajemos en esa ética desde casa, porque vamos a fundar bases fuertes para que estos niños que están a nuestra tutela, cuidado, puedan desarrollarse de una manera correcta, para que cuando ellos se alejen de mi casa, ellos puedan seguir bajo esos mismos principios, para que ellos sigan esa ética que Dios nos estipuló en las Sagradas Escrituras. Pero para eso, mis hermanos, yo necesito ser un modelo en mi casa. Ahí es donde yo tengo que comenzar a trabajar. Porque es verdad lo que dice mi hermano, en la mayoría de los casos pasa así. Porque muchas veces se premian ese tipo de actitudes, porque no pasa nada, es divertido. Pero a largo plazo genera situaciones complicadas. Y muchas veces casi hasta irreparables. Porque obviamente siempre tenemos la posibilidad de poder transformar lo que éramos. ¿Qué incluye predicar con el ejemplo? Mis hermanos, cuando yo quiera predicar la palabra en casa, necesito de llevarla a la práctica primero yo. Y la realidad es que nuestra familia son los primeros que se dan cuenta. Esa es una realidad muchas veces, y creo que eso también, como a manera de comentario, lo platicamos hace unas semanas. ¿Qué pasa cuando yo vengo y me vengo a predicar la palabra de Dios, me paro detrás del púlpito y predico? Y digo muchas cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Y es un buen mensaje. Pero cuando llego a casa, todo lo que yo prediqué lo practico de la manera opuesta. ¿Va a ser el tema de edificación para los hermanos? Claro que sí. Pero ¿qué va a pasar en el hogar? ¿Cómo creen que se sienta la esposa? ¿Cómo creen que se sientan los hijos? Igual también para las mujeres, ¿eh? ¿Cómo creen que se sientan los hijos cuando aquí desarrollamos un cristianismo de una manera, pero llegando a casa lo vivimos de otra manera? ¿Creen que sea efectivo? ¿Qué creen que van a hacer de estos niños o jóvenes cuando crezcan? ¿De qué manera van a desarrollar su cristianismo si es que siguen dentro de las cosas de Dios? Mis hermanos, las palabras convencen, sí, pero lo que verdaderamente arrastra es el ejemplo.
¿Y qué ejemplo estoy dando yo con mi familia? Pregúntense. Si en este momento, no llegara cualquier hermano, no. Si en este momento nuestro Señor Jesús se presentara en su hogar y le dijera, ¿sabe qué, hermano Miguel? Salga un ratito de la casa, váyase al parque, lo que quiera, porque voy a entrevistar a su esposa y a sus hijos. Cualquiera de ustedes, imagínense. Dependiendo de lo que me digan, es un supuesto, obviamente no va a pasar así. Y tampoco estoy diciendo que la palabra de Dios lo dice así, para ejemplificar esto, ¿no? Y que diga, dependiendo de lo que ellos me comenten de ti, vamos a decidir si vamos al cielo, si vas a la eternidad conmigo o te vas para otro lado. ¿Cómo se sentirían? Confiados, Dios. Jesús, adelante. Pasa. Pregúntales los que quieras. ¿Cómo nos sentiríamos, mis hermanos, si estuviéramos en una situación así? ¿Somos ese ejemplo en casa? Aquellos que están casados, sus esposas, esposos, los hijos, ¿tienen ese concepto de padre, madre, que Dios quiere que ustedes tengan? Es una buena pregunta, ¿verdad? Alguien que me ayude a leer 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. ¿Se fue el internet, hermanos? Sí, hermano. Porque si alguno no prevé para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Fíjense, aquí el apóstol Pablo les está hablando de ese sustento, ¿no? O sea, de proveer el sustento físico para el hogar. Pero esta pregunta que es muy importante. ¿En qué otras áreas Dios me hace responsable como proveedor de los míos? ¿Qué me pueden decir? Esta es una pregunta abierta. Esta sí es para que me la respondan. En el amor, ¿El amor? En la fe, en la educación. ¿Alguien más? En el ejemplo que les demos, hermano. En nuestro ejemplo y nuestra conducta, hermano, delante de nuestros familiares. Ejemplo, conducta. ¿Hubo alguien más que... Yo fui hermano Miguel, dije el ejemplo que le demos en nuestra casa. Ok, en el ejemplo. Hermanos, somos responsables de la conducta y la fe de nuestros hijos, como dice la palabra en Proverbios 22:6, que dice que instruye al niño en su camino y jamás se apartará de él. Son responsables de lo que la ascendencia, perdón. Muy bien. Pues de hecho, hermano, nosotros tenemos que ser un ejemplo para nuestros hijos, no nada más aquí en la casa, también cómo nos comportamos en la calle cuando llevamos a nuestra esposa, a nuestros hijos. Debemos de ser un ejemplo con los vecinos, con todas las personas que nos rodean, porque los hijos y la esposa se dan cuenta en realidad cómo somos nosotros. Y Dios principalmente, que nos ve todos los días de nuestra vida, también se da cuenta, hermano. Sí, y fíjense, mis hermanos, que hay un problema aquí con este pasaje, y no es que el pasaje tenga un problema, ¿no? Sino el problema es la interpretación que nosotros le damos a esto. Porque cuando leemos 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 8, decimos, bueno, es que Dios, el apóstol Pablo habla sobre proveer en cuanto a lo económico. Y muchas veces, como padres, se tiene ese concepto, ¿no? Un buen padre es aquel que provee en cuanto a lo económico, que tengan algo para comer, que tengan algo para vestir, que tengan un buen techo donde dormir, que tengan lo necesario, prácticamente lo básico, ¿no? Ya si tienen lujos,
pues ya, qué excelente padre. A veces llegamos a pensar así, ¿ok? Si mi hijo me pidió una tablet y le compré la tablet y luego también le compré el iPhone y el iPad y lo que ustedes quieran, oye, qué buen padre es él, ¿no? Pero, ¿creen que eso sea solamente la responsabilidad del cristiano? ¿Proveer en cuanto a lo económico? La realidad es que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay muchos aspectos en los cuales yo tengo que trabajar y hay cosas mucho más importantes que igual el proveer en cuanto a lo económico, el alimento es fundamental también, no estoy diciendo que no, pero... Hermano. Sí, dígame. Pues uno como padre, pues tiene que proveer no solo en lo económico, sino también en su educación, en su disciplina, en su vida espiritual, guiarlo. Es la parte más difícil, pero tenemos que hacerlo. Pero como usted dice en su clase, si nosotros nada más hablamos, pero con los hechos negamos todo lo contrario, entonces el hijo va a aprender así igual, así de doble cara. Entonces hay que ser sinceros con la familia porque ellos son los que nos conocen. Entonces tengo que disciplinarlo, amonestarlo, pero yo mismo también tengo que darle el ejemplo. Si yo le digo, lee tu Biblia, pero yo no la leo, entonces ahí estoy mal. Si yo le digo, pórtate bien, no digas maldiciones, y yo lo hago, o me peleo con mi esposa, siendo cristiano, entonces ahí estoy dando yo mal ejemplo. Entonces yo soy el responsable de no darle un buen ejemplo en cuanto a la conducta, tanto en lo físico, en lo moral y en lo espiritual y en lo económico. Son 3 áreas que debo estar manejando con la familia. En lo físico, lo espiritual, lo económico, muy bien. Y también en lo emocional, ¿no? Ahora, sí, hermano. Consejos para hacer un duelo en la familia. Aquí hay algunos consejos que mis hermanos lo debemos de desarrollar. Este tema podríamos llevarnos horas para poder desarrollar cada uno de estos puntos como se debería de ser. Porque la realidad es que para poder llevar un buen modelo en la familia, lo primero y fundamental, mis hermanos, es mantener una comunicación constante dentro del núcleo familiar. Y la comunicación no es unilateral, porque muchas veces cometemos ese error. La comunicación decimos, bueno, es que yo soy el papá, yo soy el que digo. Mi comunicación va de aquí para allá y no me importa la respuesta. Entonces, realmente aquí no hay una comunicación. Porque si hay un emisor, se envía un mensaje, pero el receptor no envía respuesta. Y mis hermanos, se rompe este ciclo. Y hay muchas familias que no desarrollan esta comunicación constante dentro de casa. Y es tan importante porque ahí se trabaja la confianza, se trabaja el poder relacionarse de una manera más profunda con cada uno de los miembros del hogar. Y eso permite que cuando alguno de los miembros tenga algún problema, se acerquen a nosotros para poder comunicarnos lo que tienen. Y también poder nosotros dar el consejo oportuno en el momento adecuado. Pero para ello, la comunicación debe de estar siempre ahí. La pregunta es, ¿qué tan buena comunicación tengo yo con aquellos que están casados, con mi esposa, esposo, con los hijos? ¿Se provee ese ambiente favorable de confianza? ¿Tienen un tiempo, mis hermanos, para hablar, para convivir? Fíjense que se los voy a mencionar en mi familia. Gracias a Dios por la familia en la que me puso. Desde que estoy pequeño, tenemos una costumbre de la hora de desayuno, comida y cena. No se permiten prácticamente el aparato electrónico, ¿no? No se permite absolutamente nada. Porque es un momento en el cual
se convive, se platica, se ríe, se cuentan situaciones, se habla del pasado, se habla del presente, las aspiraciones del futuro. Y es un momento que a veces una comida que nos puede llevar 10 minutos se termina en conversaciones de 1 a 2 horas. Ese ambiente favorable de confianza permite que haya esa relación dentro de la familia y permite que haya esa, ¿cómo lo puedo mencionar? Ese intercambio de consejos de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Igual, la comunicación es fundamental, pero también mi hermano, perdone mi hermano, el último que mencionó, ¿quién fue? El nombre. ¿Fue el hermano Reyes? El hermano Reyes, ok. Sí, lo que dijo mi hermano Reyes habló sobre un aspecto que es el tercer punto que menciona aquí, la disciplina. Y vamos al libro de Efesios capítulo 6, versículo 4. Ahí me dicen que, ¿cómo con el tiempo, mis hermanos? Porque nos vamos a extender mucho. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Fíjense, este es otro aspecto importante, porque nosotros sí debemos instruirlos, debemos mostrar lo que es la disciplina, pero hay un aspecto que aquí debemos de trabajar. Dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. O sea, nosotros no vamos a generar esa situación de conflicto nada más porque soy el papá. ¿Ok? Es bueno el aconsejar, o disciplinar, pero de una manera correcta. El explicar el por qué es la disciplina y que ellos miren que hay una consecuencia de las cosas malas que se hacen. Porque es parte de lo que van a vivir toda su vida. Y cuando hay algo que se hace de una manera equivocada, hay una sanción. Y ahí la disciplina es la que deben de poner ustedes. Pero hay que hacerlo con responsabilidad y no por el simple hecho de generar conflicto dentro de casa o porque se va a hacer porque yo digo o cualquier situación es momento para disciplinar. Porque luego, o sea, por cualquier cosa me vas a castigar, por cualquier cosa me vas a pegar, por cualquier cosa me vas a disciplinar, amonestar. No se trata de eso. Se trata de ser responsables en la disciplina que se efectúa dentro de casa. Y mencionaba a mi hermano Reyes también. Bueno, si yo voy a disciplinar, también tengo que ser un ejemplo. O sea, si yo te disciplino por decir malas palabras, pero yo estoy diciendo malas palabras con mis amigos, o cuando voy manejando, alguien se me atraviesa y salen palabras que no sé de dónde las sacamos, y luego mira, escucho que mi hijo repite alguna y no hay coherencia en cuanto a la disciplina, la instrucción y el ejemplo que nosotros damos. Por eso dice el siguiente punto que debemos demostrar una conducta saludable y aprobada según la palabra de Dios. Y esto, mis hermanos, es muy importante. Porque ¿de qué manera voy a disciplinar yo a mi hijo? Bueno, nuestro Señor Jesús nos dio una muestra de cómo debía de ser el trato hacia los demás. Nuestro Señor nos mostró la manera de hablar, la manera de aconsejar, la manera de redarguir, de reprender. Con toda palabra, doctrina, dice. La doctrina, la enseñanza de nuestro Señor Jesús. Hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta, mis hermanos? Hay un comentario, hermano. Igual yo creo que ellos van a ser nuestro reflejo, lo que hagamos, lo que nosotros les enseñemos a nuestros hijos. Yo creo que ellos ven y aprenden lo que hagamos, ya sea malo o bueno. Yo creo que es una manera o una forma de hacer bien las cosas y como diga la palabra de Dios, para que ellos no tengan problemas que nosotros hayamos ocasionados por malas decisiones,
o bien evitar que lleven un mal camino en su vida, hay que la lleven un poco más fácil. Muchas gracias, hermano, por el comentario. Y sí, la realidad es de que ellos van a terminar siendo el reflejo de lo que nosotros les estemos enseñando. Hermano, ¿puedo comentar algo? Ah, claro que sí, mi hermano. Mira, hermano, más que nada nosotros nos vamos a identificar por medio de nuestros padres. Allí empieza el reconocimiento de la paternidad, ¿verdad? Normalmente a veces cuando en la situación de nuestra vida, a veces comenzamos a tener amigos y a veces nos invitan por primera vez a su casa. Y lo primero que el padre del amigo nos pregunta es ¿quién es tu padre, no? ¿De qué familia provienes? ¿No? Entonces, ahí viene el sentido de identificarnos con el sentido de la paternidad, ya que los valores que nos transmiten nuestros padres es la que vamos a ir transmitiendo de generación en generación, hermano. Y así es como ellos se van a identificar más adelante y se van a desenvolver en el entorno social. Por eso es importante, ¿verdad?, que nosotros como base de la sociedad queden bien fundamentados esos valores para que más adelante no tengamos la necesidad de escondernos, ¿no?, por la conducta o los hijos que se escondan por la conducta o la vida que nosotros llevamos. Simplemente de que ellos estén con la frente en alto, así como nosotros nos identificamos como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque lo reconocemos como Padre, como nuestro Padre Celestial. Tenemos también, nos identificamos como nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De ir buscando la perfección para la misma que Él tenía cuando Él anduvo en la tierra. Entonces, yo creo que es muy importante que nosotros reconozcamos esa paternidad para poderla transmitir en generación, hermano. Exacto. Y considerar esa paternidad de nuestro Dios. Entonces, esa es la que nosotros también debemos de comenzar a desarrollar primeramente en nuestra vida para llevar esa ética que nosotros recibimos de la palabra de Dios dentro del núcleo familiar y que esto se vaya enseñando, como dice usted, de generación en generación. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no cambia, porque la palabra de Dios es exactamente la misma. La ética que nuestro Dios nos muestra, y pide que nosotros desarrollemos, no va modificándose de acuerdo a los tiempos, que es lo que vimos en las primeras clases, ¿no? Que tener mucho cuidado de lo que es la moral del mundo, la ética del mundo, porque esta se modifica conforme pasan los años. Muchas cosas que van totalmente opuestas a las cosas de Dios, ahora están completamente normal y son buenas para el mundo. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de trabajar? Bueno, tengo que mostrar esa conducta saludable y aprobada, pero según lo que la palabra de Dios nos dice. Es lo que yo tengo que enseñar, pero lo tengo que enseñar primero con mi conducta y que sea eso, una conducta saludable. No lo que yo piense que está bien, es lo que Dios me dice que es lo que está bien. Ahora, debo cultivar mi relación matrimonial, debes cultivar tu relación matrimonial. Ahí viene una cita de 1 Corintios capítulo 7, versículo del 32 al 34 que dice: quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero, tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en su cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su marido. Tanto el hombre cómo agradar a su mujer y la mujer también cómo agradar a su marido. Muchas veces cuando uno como esposo a veces piensa, bueno, es que la palabra de Dios me dice que yo soy la cabeza del hogar.
Y se toma este pasaje y se dice, ve, pero espérate, yo aquí soy el que mando, porque soy la cabeza del hogar. Pero nos dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y que yo tengo que desarrollarme de la misma manera como Jesús. Y Jesús, ¿cómo se mostraba ante sus discípulos? ¿Como el que manda o como el que sirve? El ser la cabeza del hogar, más que un privilegio, mis hermanos, es una responsabilidad increíblemente grande. Porque no es el que yo soy la cabeza y yo mando, es yo soy la cabeza y yo guío. ¿Me explico? Porque eso es lo que Dios quiere que nosotros desarrollemos. Y como esposo, tienes que buscar lo mejor para tu mujer. Y como esposa, tienes que buscar lo mejor para tu marido. Y cuando trabajen en esa relación y que sea de ambos lados, la relación familiar va a crecer, se va a fortalecer. Y eso es lo que van a ver los hijos y es lo que van a aprender. Y en determinado momento en su futuro, es lo mismo que van a desarrollar en su vida y es lo que van a buscar tener cuando formen su familia. Ahora, esa es una situación que también debemos de considerar, mis hermanos. ¿Cómo está tu relación matrimonial? Porque tal vez eso es lo que va a buscar tu hijo e hija. Propicia la edificación por medio de la palabra de Dios. Hermanos, estos puntos los estamos desarrollando de una manera ligera, pero estos los pueden desarrollar de acuerdo a la palabra de Dios mucho más profundo. Busquen en la Biblia los consejos que Dios tiene para cómo nosotros podemos llevar una bonita relación con esposo, esposa e hijos. Necesitamos edificar el núcleo familiar con la palabra de Dios. Es fundamental, hermanos, porque muchas veces esto, la Biblia, se saca de casa y solamente se trabaja en la iglesia. 1 hora o 2, a veces en toda la semana. Nos está fallando. Y con esto, mis hermanos, terminamos la lección del día de hoy. Les comento que necesitamos seguir indagando con esto. Y va a haber una actividad que les voy a pedir que la desarrollen, se las voy a mandar más tarde, sobre esta cuestión de cómo ser ese ejemplo en la familia. ¿Ok? Les comento esto porque terminando la sesión de Zoom, les voy a mandar estas diapositivas como todos los viernes al grupo y también les voy a mandar en el grupo la liga para que pongan su asistencia. Permítanme nada más unos minutos en lo que puedo mandarles esta información y más tardecito les voy a mandar la actividad para desarrollar durante la semana y que me la puedan entregar antes de que tengamos la clase del próximo viernes. De verdad, mis hermanos, de nuevo les pido una disculpa por la semana pasada que no pudimos tener la clase y por el problema que tuvimos hace un momento. Entonces, gracias a Dios que ahora sí pudimos tener la clase. Espero que estos temas nos sirvan de edificación a nosotros, pero sobre todo que nos sirvan para que también los podamos compartir con aquellos que necesitan aprender de esto. Porque la familia, mis hermanos, está necesitada de Dios. Los núcleos familiares, muchos dentro de la iglesia, están separados de lo que la palabra de Dios dice. Necesitamos llevar esa luz, necesitamos llevar ese mensaje a todos aquellos que lo necesitan. Precisamente por eso este tipo de temas, mis hermanos, porque nos van a servir de base para nosotros poderlos predicar en el momento oportuno también para aquellos que lo necesitan. ¿Ok? Hermanito, buenas noches. Disculpe, ¿será que nos puede pasar el archivo? ¿Nos lo puede compartir al grupo? De verdad lo felicito y es muy interesante el tema y en algún momento me gustaría compartirlo con la iglesia, ya Claro que que sí, hay hermano. puntos en toda la iglesia y en las familias. Sí, de hecho,
todos los viernes terminando la sesión, se los comparto. Entonces, en unos 15 minutos a más tardar ya les van a tener este material en el grupo de WhatsApp y también van a tener la liga para que pongan la asistencia. ¿Okay? Quiero dar las gracias, mis hermanos, por la participación que han tenido en la clase. La verdad, ayuda mucho, enriquece mucho el tema, que tengan ustedes sus participaciones, y si en algún momento tienen alguna duda, alguna pregunta, háganla con toda confianza. Si no me la sé yo, pues mi hermano Miguel Ángel me va a ayudar a responderla. Bueno, mis hermanos, vamos a terminar con una oración. Le voy a pedir a mi hermano Edgar González si nos puede despedir con la oración, y pues nos vemos el próximo viernes. Claro que sí, mis hermanos. Pues vamos a orar, hermanos míos. Amado y bendito Padre Celestial, gracias le damos por este maravilloso día, Padre Santo, que nos ha dado, en el cual ha estado usted con nosotros, nos ha acompañado. Padre, pues muchas gracias. Asimismo, le agradecemos, Padre Santo, que nos haya permitido por estos medios conectarnos, y asimismo también le haya dado la posibilidad a nuestro hermano Chema de conectarse para instruirnos, para enseñarnos, Padre mío, para estar cada día más preparados, Padre Santo. Pues así, Padre, pues también le agradecemos pues por la clase pasada igual con nuestro hermano, Padre Santo. Y Padre, pues le pedimos que esto que hemos aprendido lo llevemos en nuestro corazón y lo pongamos en práctica principalmente, Padre Santo. Asimismo, Padre, pues le pedimos bendiga a cada uno de los hogares de nuestros hermanos, de los que están conectados como los que no están conectados, con los que nos congregamos en las iglesias en las que pertenecemos. También le pedimos bendiciones para ellos, Padre Santo. También, Padre, pues le permitimos en unos momentos más nos permita descansar de este día laboral. Gracias, Dios Padre, le damos en el nombre de su amado Hijo Jesucristo. Amén. 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 Nos vemos. Buenas noches, hermanos. Que Dios los bendiga, hermano. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Hermanos, a todos. Bendiciones, mis hermanos. Bendiciones. Buenas noches a todos, hermanos. Dios los Bendiciones, bendiga. hermanos, Dios les bendiga. Bendiciones a todos. Hasta Buenas mañana, noches. mis hermanos. Buenas noches, bendiciones. Hasta mañana, hermanos. Bendiciones, hermanos. Hermanos, Hermanos, Hasta mañana. descansen. Igualmente, mis hermanos, hasta mañana. Nos despide la hermana Aide, hermano Porfirio. Hermana, y le digo, hermana. Dios los bendiga, hermanos. Adiós. Dios te bendiga, hermano. Dios, hermano Porfirio, Dios los bendiga. Descansen.